Amén. Grab your Bible. We're going to teach in English today. No. Glory to God. Amen. Amén. ¿Tiene usted razón por la cual está gozoso, hermano? Suelte la cara seria y glorifique al Señor en este día, hermano. Amén. Hay un engaño de la carne, hermano, y del enemigo, que nos pone a dar cuantas vueltas durante la semana y nos saca la energía que necesitamos para adorar a Dios. Pero cuando usted llegue a este lugar, el Señor le provee fuerza como la del búfalo, dice la palabra. Y si usted tiene razones por las cuales adorar a Dios, si usted tiene razones por las cuales ser agradecido a Él y darle gracias en este día, entonces abra su boca al Señor y dele gracia, que no debe de costar mucho. Lo que costó fue el sacrificio por nosotros y la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Eso costó mucho, hasta la sangre del que nos redimió a nosotros. Y si su copa no está llena de alguna otra cosa, quiere el Señor que esté llena del agradecimiento a Dios por su salvación. Dice la palabra así, que todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque la respiración es un regalo de Dios. Aún la respiración es un regalo de Dios. Un regalo es algo que usted no tiene que pagar para atrás porque ya está pago. No tiene que pensar que si voy a adorar voy a tener que pagar, hermano. Usted es libre ahora. Usted fue hecho libre por la sangre de Jesucristo para usted abrir su boca y abrir la puerta de su corazón y quitar la piedra que está estancando la adoración a Dios en este día. Y aunque sea, diga: gloria a Dios, rompa de ese estuche de barro que está seco, que le impide a usted expresarse delante de la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés que uno de los pecados que él cometió en el desierto fue que él le dio demasiado duro a la roca. Y por eso nosotros no queremos darle demasiado duro a la piedra. Pero esa piedra, dice la palabra, que era Cristo. En este caso la ilustración se usa para hablar de nosotros cuando el barro se seca. Y hay que darle duro para que pueda producir el agua. La adoración a su nombre. Olvídese de lo que ¿por qué estoy tomando tiempo, hermano? Porque vemos caras aquí que están demasiado serias. Póngase de pie, hermano, honre a Dios, que usted no está delante de los hombres aquí, usted está delante del Dios Altísimo, el Todopoderoso, que merece toda honra y toda gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo como que usted se desayunó esta mañana. Amén. Porque al cielo que sube. Agarre su espada. Y el que no está diestro en esto no busca una espada real. Es la que usted tiene en la mano, la que tiene su vecino o vecina. Es esta espada que estamos hablando. Y vamos a abrirla. ¿A dónde? Salmo 23. Cuando usted se vaya para su casa, si usted no se ha memorizado este salmo todavía, ¿usted se acuerda cuando le daban las asignaciones desde la primaria para adelante? Para que usted se memorizara algo. Memorice ese salmo. No es largo. No cuesta mucho leerlo. Usted no puede decir que va a coger 1 hora o 2. La carne no puede engañarle a usted, decirle que no tiene tiempo para leer 6 versículos de la Biblia. Léalo y memorícelo. Yo sé que aquí hay unas mentes sobresalientes que Dios le ha dado. Úsela para su gloria y para su honra. Y todavía tiene la ventaja de la edad. Pueden recordar todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque después que vamos subiendo para allá, como que es el Señor que le pone a uno un clic ahí para que no se sobrecoja los pensamientos de cosas que no debemos de tener. Y empiezan a olvidarse las cosas. Pero usted todavía tiene fuerza, tiene la habilidad de pensar, tiene la habilidad de recordar bien. Nosotros, digo, no usted, nosotros tenemos todavía la habilidad de recordar.
Porque yo me cuelo ahí, ¿sabe cómo, hermano? De acuerdo al Salmo 40. Esperando en Jehová. Entonces dice él que cuando esperamos en Jehová, todas estas cosas aumenta la fuerza como la del búfalo, ¿verdad? Dice la palabra. Corremos y no nos cansamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Salmo 23. Y lo vamos a leer al contar 3. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Diga amén. Pueden sentarse. Señor, tu palabra añade bendiciones a ella de acuerdo a la necesidad en cada corazón, oh Dios. Amén. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, pero ahora estamos en el último versículo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo estuve debatiendo compartir con ustedes un pequeño testimonio. Yo no sé si ustedes le molesta que su pastor dé un corto testimonio. No. Pero eso no fue unánime, hermano. Lo voy a preguntar de nuevo, hermano. ¿A usted no le molesta si su pastor da un corto testimonio? Los de la voz más alta cubrieron los que se quedaron callados, como que así que yo con eso ya me conforman. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la visita que tenemos en nuestros medios. El Señor le bendiga. Usted ha escogido el mejor lugar en donde estar hoy. Saldrá bendecido de aquí, ya lo es. Amén. Yo quiero regresar al versículo 5, no para enfatizarlo como la prédica, sino para basarme en el corto testimonio. Usted sabe, cuando yo digo corto testimonio, prepárese por menos por unos 5 minutos. Primeramente, quiero decir lo siguiente, hermano. Toda gloria y toda honra es para el Señor. Cuando Dios levanta a un hombre y una mujer, de acuerdo a su palabra, donde Él dice que Él mira de lejos al altivo, pero Él públicamente exalta al humilde. Es difícil hablar de uno mismo en cuanto a la humildad, porque ya seguido empieza quizás a estorbar el pensamiento de que posiblemente se esté enorgulleciendo diciendo que es humilde. Pero esa es la realidad de la vida del creyente que confía en el Señor. Y son las cosas que Él promete. Y yo he tenido muchas acusaciones de ser una persona muy orgullosa. Hermano, no le crea todas las mentiras al diablo. Porque si hay una cosa que él quiere hacer es demoralizarle a usted espiritual y moralmente. Si el Señor ha hecho algo por usted, no se crea usted demasiado santo para usted no testificarlo. Y siempre y cuando usted a Él le dé toda honra y gloria, y desde el principio, como yo hice, usted aclare que usted está testificando para la gloria de Dios y para edificación de los oyentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues en mi caso nosotros hemos estado hablando de la copa rebosando. Y yo hice la pregunta,
¿cómo está su copa? Y sigo diciéndola. Pero cuando yo hice esa pregunta la primera vez, yo dije, la mía está rebosando. Yo lo dije por fe. La mía está rebosando. Siempre hay razones por las cuales sentirse abatido y deprimido. Eso es lo que quiere la carne, el enemigo. Que el creyente ande en esa forma, demasiado triste, con la cara limón. Lo que Dios quiere es que nosotros, llenos de agradecimiento y llenos de la presencia del Espíritu, podamos exclamar en voz alta: mi copa está rebosando. Y quizá en ese momento usted no sienta toda la convicción, pero lo dice como quiera. El enemigo le ataca: mi copa está rebosando. Estoy enfermo, mi copa está rebosando. Estoy en tribulación, mi copa está rebosando. Qué bueno cuando, inclusive dentro de la aflicción y los desafíos que recibimos, podemos decir tal cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Poder salir danzando como el rey David. Me entro en otro tema ahí con peligro, ¿sabes? Peligroso eso. Porque yo oía el corito y ahí como me remonté allá, como que estaba en los tiempos míos. Y por un poco salgo huyendo para acá, pero necesitaba arreglarme allá, que vine con muchos. Creí que iba a estar muy frío. Podemos danzar y podemos glorificar al Señor en medio de la aflicción. ¿Por qué razón? Porque nuestra copa está rebosando. Entendemos el concepto. Entrando al asunto. ¿Cuál es el testimonio mío? Yo vengo de un hogar cristiano, de pastores, evangelistas, misioneros, plantadores de iglesia, mis padres. Nosotros nacimos en diferentes partes de la República Dominicana por esa razón. ¿De dónde son ustedes? No, pregúntame de dónde soy yo. Porque mi hermano es de Amatomayor, mi hermana era de Villa Altagracia, y yo di que nací en la capital. Me dice, bueno, así por el estilo. Crecimos en un hogar cristiano. Mi nombre es Juan. Es el pastor Juan. Ahora, ese otro título me lo dio el Señor después. Pero Juan, mi nombre se me dio. ¿Sabe por qué? No se me dio de parte de una persona que no conoce a Dios. De parte de pastores se dio un nombre. ¿Por qué razón? Porque ellos tomaron de la Biblia nombre para darle a sus hijos. Y por esa razón ataron al nombre su significado de acuerdo a quién fue el protagonista en la palabra de Dios de ese nombre. Juan, visionario, Isla de Patmos, revelaciones de Dios. Yo descubrí ya a una edad bastante avanzada que yo siempre he sido una persona así, muy visionaria, en el sentido de ver visiones y cosas. El libro que escribí inclusive tiene que ver con eso. Bueno, muchos me criticaban como criticaban a David danzando también, y yo decía, llámenme loco, fanático y loco, porque mi copa rebosa. Eso es un canto, hermano, es un himno. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en esa trayectoria yo fui enseñado como niño. Instruye al niño el camino donde ha de andar, y aun cuando sea viejo, adulto, no se apartará de él. Eso se hizo una realidad en mí. Desde pequeño en la escuela dominical, adolescente, iglesia siempre, ya entrando a joven, descarriado. Pero quiere decir eso que la palabra salió de mí. No salió de mí, la palabra estaba plantada en mí. Esas semillas fueron plantadas a través de la fe de parte de un hombre y una mujer dedicado a la obra de Dios que Dios reconocía, al cual me dieron un nombre que me perseguía para el resto de mi vida hasta el día de hoy. Y cuando sea llamado en los últimos tiempos, el nombre que van a llamar es Juan Francisco Ramírez, el hijo de los pastores Carmen Ramona de Francisco y Juan Francisco Plácido. Yo creo que va a ser así porque a mí me paran mucho en la aduana de que porque hay un Juan Francisco Ramírez por ahí que ha hecho muchas malas mañas.
Y claro, yo continué con eso en mi corazón. Yo era un joven que, aunque no estaba en el mundo, pero en todas mis cosas siempre resaltaba la palabra de Dios en mi corazón. Yo no lo entendía, pero así era. Cuando yo salía como adolescente con una jovencita, lo primero que decía: mira, no te pinte el labio ni nada de esas cosas, porque yo no creo en eso. Pero yo decía: ¿por qué yo digo eso? Mi papá y mi mamá que me enseñaron esas cosas. Después uno aprende más y, ¿verdad? Y empieza a ver ciertas cosas como esa realidad. Entonces, cuando yo llegué a los Estados Unidos, me involucré mucho en los asuntos de trabajo comunal. Yo no entendía por qué. No se preocupe, hermano, no es una bomba que ella saca ahí, es mi teléfono que está sonando. Eso siguió conmigo toda mi vida. Yo era una persona que tenía un gran deseo de ayudar al prójimo. Yo ahora puedo reflexionar y ver en realidad que tenía que ver con mi desarrollo espiritual dentro de un hogar cristiano, aunque por un tiempo yo no lo fui y me descarrié. En la comunidad allá, cuando joven, organizaba con los jóvenes allá. Una vez formamos, claro, no cristianos, porque ya yo estaba descarriado. Formamos una marita llamada los Escorpiones Dorados, peligrosos. El nombre se lo decía, escorpiones dorados, les pica. ¿Cuántos alaban al Señor? Si no les picaban los escorpiones, les picaban las abejas, las avispas. ¿Sabe que hay un canto allá ahora así de que no te mortifiques, que yo suelto las avispas para que lo piquen? ¿Cuántos alaban al Señor? Ustedes más o menos van ahí, no se preocupe, que usted va a sonreír de una forma u otra, usted verá. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos fue vía Puerto Rico a Nueva York. De Nueva York acá en el 1970. Y yo entré seguido aquí a la high school. Estaba en la high school en la República Dominicana, empecé con el primer grado, el 9º grado. Y no lo pude terminar porque nos salió la visa y tuvimos que salir para acá. Perdí un año más o menos, 2, en ese proceso. Pero llegué aquí, entré a la high school para continuar mis estudios. Aquí yo empecé de inmediato a involucrarme en organización. Y de ahí continué involucrado en organización. Para mí, que yo no tenía ningún sentido del futuro en cuanto a ningún tipo de cosas que fuera a engrandecerme ni nada de eso. Yo simplemente sentí un deseo de ayudar. De la universidad, de la escuela, de la high school, salía a ayudar en la comunidad. De la universidad salía a ayudar en la comunidad siempre. Mi blanco siempre ha sido, cosa más increíble, o sea, la población a la cual yo estaba dedicado a servir principalmente era la inmigrante. Nosotros nos involucramos aquí en el trabajo de los inmigrantes para defenderlos. Busque, si usted cree que yo estoy mintiendo, en internet usted va a encontrar mi nombre por todas partes ahí. Si usted entra, Pioneros Hispanos en Rhode Island, usted va a encontrar seguido mi nombre ahí, mi involucramiento en esas cosas. Nosotros peleamos en contra de la policía. Mire, nunca se había visto un grupo de hispanos salir y hacerle una protesta a la policía, allá al departamento de policía. Nos sacaron perros sabuesos en ese tiempo, a que lo traían bien cerca para intimidarnos, la policía. Pero nosotros íbamos con nuestras plaquetas ahí, ¿cómo se llama eso? Letreros y volantes por la policía. Paro a la brutalidad policial. Y bueno, ese día, gracias a Dios, como estaba todo público y habían cámaras, etcétera, los policías no pudieron agredirnos. Cuando el Departamento de Inmigración estaba abusando, que se quejaban mucho los inmigrantes de que no le prestaban atención y que eran muy arrogantes, nosotros nos aparecimos allá, y de allá se apareció también una población de estudiantes de diferentes universidades y protestamos. No crea que lo que ustedes han logrado estar aquí hoy es algo que vino por su cuenta. Eso vino con sacrificio y trabajo. Sangre también, hubo sangre también porque hubo violencia en contra de nuestro trabajo. Y
Yo fui uno de los primeros pioneros en el área de organización comunal y política en esta ciudad y en este estado. Nosotros formamos el primer comité político hispano, pero ¿sabe por qué? No porque me interesaba la política en ese tiempo, sino porque habíamos logrado un gran éxito, y era de haber unido todas las organizaciones hispanas que existían, que competían por recursos bajo un solo techo. Y cuando hicimos eso, empezó a caer el maná del cielo. Empezamos a recibir dinero, reconocimiento, ayuda y todo eso. Quisimos despegarnos en el sentido político de la organización porque era no lucrativa y podíamos perder el estatus de la organización. Es una historia larga, hermano, disculpe que no, pero quiero llegar al punto. Para hacer una historia corta, muy larga, nosotros logramos, el grupo de esa generación, logramos algo muy importante, y fue establecer el cimiento del crecimiento económico, social, político de la comunidad latina en este estado, para la gloria de Dios. Tuvimos que hacer cosas de sacrificio que nos costó inclusive la preeminencia que teníamos como líderes en la comunidad, pero está bien, porque lo que nosotros queríamos hacer logró hacerse, aunque no tengo tiempo para explicarle por qué. Muy bien, el Señor me llamó, yo salí de la política, dejé todo para servir al Señor. Hasta el día de hoy yo no me he involucrado más en la política. Y hubieron muchos tipos de ataques, comentarios como ellos no sabían por qué. Digo, algunos sabían. Uno salió y dijo, bueno, mira, ya el Juan Francisco que se metió a eso de la religión. Parece que no tenía más cosas que hacer. Eso está todo escrito, hermano, en la historia de los periódicos y cosas aquí. Esas cosas eran públicas, se hacían públicas. Y otros me atacaban por atrás. Yo no salía a defenderme ni nada. Yo dejé eso así. Yo dije, lo único que sé es que el trabajo que nosotros hicimos fue eficiente. Y pagamos el precio y creemos que lo que hemos sembrado tendrá su fruto en el futuro. Claro que los que quedaron no quisieron reconocer nada de lo que nosotros hicimos. Pasó el tiempo hacia adelante. Y yo me desentendí de eso. De vez en cuando se hablaba de nuestro trabajo por la radio, etcétera. Otra persona me lo decía, un vecino que no conocía que yo había estado involucrado en el trabajo en la comunidad. Pero yo no me interesa nada eso de cuestión de verdad, de reconocimiento, etcétera, no me interesaba. Hacia adelante, más recientemente, nosotros siempre, cuando yo comentaba con mis colegas de esa temporada, le decía, qué ingrato puede ser la gente. Los alcaldes que se han pasado aquí, han llegado a ser alcaldes, por ejemplo, son alcaldes por el trabajo nuestro. Toda persona que ahora ha recibido posiciones políticas, etcétera, fue el trabajo nuestro para la gloria de Dios. Yo no entendía en ese momento, mira, el nombre persigue, la palabra de Dios es cierta y es real y se cumple. Y yo no entendía que aún yo, no estando en los caminos del Señor, el Señor ya me estaba usando a mí para servir a otros. Que el Señor hace eso. Y me estaba preparando a mí inclusive para el ministerio. Yo no sabía eso. Recientemente, mi esposa y yo estamos en un supermercado, Shores, haciendo una comprita, y veo yo un señor blanco, ¿verdad? Mayor, ya me pareció un viejito a mí, como yo no soy tan viejo. Y él saca 4 plátanos, digo yo, ya se declaró eso, porque parecía americano. Yo dije, las posibilidades son muy altas, primeramente que sea dominicano, porque no hay una comunidad que coma más plátano que los dominicanos. Me quedo mirándolo, observándolo, yo pensando. Recoge sus plátanos, mete su fundita, lo pone ahí, pero cuando se
pone el perfil un poquito y dice, se me parece a un amigo mío, llamado Víctor Mendoza. Él fue el manager de mi campaña política, la primera campaña política mía. Y cuando yo más o menos lo reconocí más o menos como a 70-80%, no estaba bien seguro todavía. Yo digo, iba a nevar fuerte el próximo día, ¿no? Esos eran los anuncios. Y yo digo, el señor Víctor Mendoza, haciéndose de sus productos de la casa para confrontar el frío mañana. Y se devuelve, porque yo soy un hombre. Y cuando nos abrazamos y cosas, teníamos tiempo que no nos veíamos. Y empezamos a hablar, me dice él, tú no sabes lo que está pasando. Digo yo, ¿qué está pasando? Tú no sabes que la historia de nosotros se ha resumido en una obra teatral. Digo yo, pero tú estás serio. Sí. ¿Y a dónde? Bueno, existe un teatro de obra teatral aquí en Downtown, que es muy antiguo, y allí que se hacen ese tipo de presentaciones. Digo yo, wow. Y entonces él me explicó, ya bien, esta es la última semana, el último día. ¿Serio? No sabía. Digo, bueno, voy a tener que visitar eso porque si te dicen, hay un tipo ahí que está jugando mi papel, yo quiero ver más o menos cómo lo hace. Ayer mismo nosotros tuvimos el privilegio de estar en Trinity, viendo la producción. Fue muy interesante, aunque mucho humor, etcétera. Y claro, cuando se reproducen esas cosas, se reproducen con ciertos tonos para darle el matiz que atraiga al participante a venir y que sea interesante, un poquito de humor, un poquito de tristeza, un poquito de seriedad, todas esas cosas ahí para atraerla lo más que puedan. Eso fue lleno por un mes, tenía eso desde el 18 de enero hasta el 18 de este mes. Hoy lo terminan a las 2, me parece. Y mientras yo estoy sentado ahí, yo estoy pensando, Señor, verdaderamente que tú obras por senderos misteriosos. Porque para mí que en una política que fue de donde yo corté, en realidad lo que se dejan son enemigos y no van a querer sobresaltar nada de sus oponentes. Pero tú dices en tu palabra que tú exaltas al humilde y mira de lejos al altivo. Y qué interesante que hemos estado hablando de la copa llena. Y cuando yo me arrodillo a orar en casa, yo siempre digo, Señor, yo puedo decirlo por fe delante de la congregación o delante de otro, pero a veces yo no siento que mi copa está tan llena. Llena mi copa, Señor. Llena mi copa y ayúdame a entender con eso como una señal de que aún todavía tú estás favoreciendo este ministerio. Es como dijo, me parece, y fue a Débora, la guerrera, que dijo su compañero de guerra, que yo no voy si tú no vas conmigo. Y otro que dijo, yo no voy, Señor, si tú no vas conmigo. Llega un momento cuando uno quiere saber de Dios. Señor, háblame. Dame una señal de que tú estás conmigo, de que tú estás con este ministerio. Y precisamente en el momento que estamos predicando esta palabra y en el momento que yo hago ese tipo de oración, se deja saber eso. Y se honra un trabajo. La honra más grande que vamos a tener es cuando el trabajo de nosotros se reconozca en el cielo. Pero, y lo más extraño también es ese, que el Señor obre a través de personas que en realidad no se espera que sean ellos los que lo hagan. Pero así sucedió. Una obra teatral exquisita, muy bien preparada, bien hecha, queda como anales históricos, grabado, está inscrito en un libro,
Claro que de nuevo lo más importante es que el nombre de nosotros esté escrito en el libro de la vida. Pero el Señor respondió en una forma misteriosa a una pregunta inmediata que yo le hacía. Y para su honra y su gloria yo digo, mi copa, mientras yo estaba sentado mirando ahí, estaba rebosando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no solamente puedo yo ver con mis ojos los resultados de nuestro trabajo, sino que puedo ver que Dios se agradó de él. Y Dios movió lo que tuvo que mover para que aún otros que no sabían lo que estaban haciendo lo reconociera. Y le damos un fuerte aplauso al Señor por eso, porque Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Y yo sé que es difícil hablar de estas cosas sin ser juzgado seguido. Pero ¿sabe lo que yo digo en este momento, hermano? Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ahora bien, en el caso de David, el rey David que estamos hablando, él llegó a decir que su copa está rebosando. Y yo hice la pregunta, hermano, ¿qué tendría la copa del rey David? Yo le pregunté a usted, ¿qué tiene su copa? ¿De qué está llena? Porque la copa puede estar llena de una cosa, puede estar llena de la otra. Usted puede permitir que un descuido espiritual continuo esté llenando su copa, al punto que rebose. Cuando rebosa de cosas que no son de agrado de Dios, tenga cuidado. Porque en un momento u otro puede explotar todo eso. Y si no explota seguido ahora, va a explotar en los últimos tiempos cuando el Señor llame a cada uno a cuenta. Y dice la palabra que inclusive algunos no necesariamente tendrán que compadecer delante del Señor, porque van a pasar por un proceso al que se le llama en los últimos tiempos la gran tribulación, en donde se derraman juicios de parte de Dios. Dice de la copa, su copa se rebosa. La copa, no del Señor, sino la copa de la persona que el Señor tiene en su mano. Y empieza el Señor a derramar entonces juicio, porque Dios tiene que juzgar el pecado. Es mejor obedecer que ser quebrantado, dice la palabra. Es mejor obedecer ahora que esperar a que sean los resultados de lo que la copa de usted ha acumulado, lo que determine qué va a hacer el Señor con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? En este versículo, porque no quiero regresar a hablar del capítulo entero, en este versículo 6, la pregunta que hacemos del rey David: ¿qué tenía la copa del rey David? ¿De qué estaba llena? ¿Por qué estaba rebosando? Él estaba tomándose su copa, rebosando. ¿Cuáles eran esas cosas que él estaba tomando que lo hacían sentir tan gozoso delante del Señor? A su nombre. En este día la palabra, digo, el Señor quiere a través de su palabra traer claridad a el contenido de la copa del rey David. Fíjese que en el versículo anterior él dice: unge mi cabeza con aceite. ¿Qué quiere decir eso? Él se conocía eso. A él lo ungieron cuando él se hizo rey. Hablé de eso ya bastantes veces. Él fue ungido. Y cuando él fue ungido para propósito. Cuando él dice ahora: unge mi cabeza con aceite. Y entonces dice: mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir eso? Lo llenó el Señor de nuevo de su Santo Espíritu y su copa empezó a rebosar de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Tu copa puede estar vacía, media, pero puede llegar un momento cuando tú entiendes que tú estás
necesitado de la llenura de tu copa y empieza a buscar a Dios en una forma especial, y de repente eso sucede también, lo que sucedió con David. Él dice eso. Pero entonces aquí ahora, porque él ha mantenido el contenido de su copa, él simplemente hizo una declaración al principio: Jehová es mi pastor, y ya eso debe de hablarle al lector. Pero eso tiene un significado más profundo para aquel que realmente se considera una oveja de su prado, o que no tiene ninguna duda en su mente de que sí o no es salvo. Él estaba seguro. ¿Sabe una cosa? La palabra dice que sin fe no es posible agradar a Dios. Sin fe. Y qué interesante esto, hermano. En el Antiguo Testamento difícilmente, no creo que encuentre un lugar, un texto bíblico que le dé una definición a lo que es la fe. Eso se hace en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted no, es en el Nuevo Testamento, claro que el Nuevo Testamento es un desarrollo, un avance en el proceso de la revelación de Dios. Y por esa razón podemos ver que muchas cosas que estaban ocultas a nuestros hermanos del Antiguo Testamento se hicieron más claras en el Nuevo Testamento. Dice que estas cosas fueron escritas para nuestro propósito, nuestro beneficio, dice en la palabra. Las cosas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no cesó de operar, fue una fundación al Nuevo Testamento. Y por eso yo siempre que preparo un mensaje le incluyo ambos. Siempre. Usted va a fijarse en eso, lo que reciben los bosquejos que usted recibe. Usted va a encontrar el Viejo Testamento, así es que yo funciono. Viejo Testamento, eso le dice a usted que yo creo. Eso es lo que yo creo, que el Antiguo Testamento, y no soy yo el único, que el Antiguo Testamento es simplemente, pero que está claro eso, hermano. Usted no puede empezar con el Nuevo Testamento y entender la salvación claramente. Tiene que empezar por el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento usted todavía en ese momento no encuentra, como en Hebreos 11:1, una declaración de la fe. ¿Quiere decir eso que Dios no ejercitaba la fe? No honraba la fe para aquellos que se acercaban a Él en el Antiguo Testamento. Claro que sí, porque la fe es un concepto. Vamos a ver en un momento la diferencia entre dos cosas: gracia y misericordia. Cuando definimos la fe en la forma que yo lo hice ya, usted no lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero si usted presta atención, usted verá que está ahí su contenido. No una vez ni dos, pero muchas veces. ¿Ok? La definición. No estoy diciendo fe, porque la fe se habla de ello. Estoy diciendo la definición de la fe. Usted tiene que analizarlo, verlo, y entendiendo la descripción que se hace de la fe en el Nuevo Testamento. Entonces usted busca esos elementos dentro de la acción de hombres o mujeres de Dios que en alguna forma u otra ejercitaron fe. Y oiga lo que dice. En el versículo 6 de este Salmo 23. Dice: ciertamente you get it? Un 2% lo agarró. Como un 2% más o menos. Ciertamente es pues la fe la certeza
certeza. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice David, ciertamente está hablando aquí de acuerdo a la definición de la fe en Hebreo 11:1. Es pues la fe la certeza. Son dos cosas. La certeza de lo que se espera. La seguridad, la convicción de lo que se espera. Y oiga lo que dice. Recuerde que estamos hablando aquí, estamos hablando de las cosas, el contenido de la copa que rebosaba en la mano de David. David está ahora resumiendo todas estas cosas a una. Y es como que él está diciendo, ahora aquí tienen ustedes un secreto de cómo se obtiene esa copa rebosando. ¿Ok? Ciertamente el bien y la misericordia. Wow. El bien y la misericordia. Ya él se refirió al concepto de la fe. Él está diciendo, yo soy un hombre de fe y yo quiero que ustedes entiendan que por eso es que mi copa ha sido llena y mi copa está llena de fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Ciertamente. Ahora, en esa palabra, ciertamente hay dos significados. Primeramente, el significado de la fe de acuerdo exactamente a la palabra de certeza. Pero después cuando dice ciertamente, la palabra ciertamente es un sinónimo de convicción. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted dice ciertamente, eso no es una palabra relativa. Es una palabra absoluta. Ciertamente. Entonces quiere decir que él está convencido también. ¿Cuántos alaban al Señor? Es pues la certeza de las cosas que se esperan. Y otro significado paralelo es la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos alaban al Señor? El rey David le dio definición a lo que significa la fe. Y de eso estaba llena su copa. Pero oiga, ¿qué otra cosa venía como resultado de eso? El bien y la misericordia. La misericordia, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, Dios no nos castiga, aunque lo merecemos. Esa es la definición de misericordia. David se fue profundo ahí en el espíritu, hermano. Pero estaba hablando de cosas que nosotros conocemos ahora de acuerdo a la revelación del Nuevo Testamento, con su definición y todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Está su copa llena de la gracia de Dios. Ese hombre está contento porque él ha experimentado la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Digo, misericordia de Dios y gracia. Las dos están juntas aquí. Cuando dice bien, la gracia, Dios no nos favorece aunque no lo merecemos. Dios nos favorece aunque no lo merecemos. Misericordia, Dios no nos castiga aunque lo merecemos. Gracia, Dios nos favorece aunque no lo merecemos. Las dos cosas están incluida ahí. Ahora, cuando el rey David dice ciertamente, está hablando de otra cosa muy importante que debemos recordar, que lo hace a él sentir gozoso, su copa llena. Porque cuando él dice ciertamente de nuevo,
Ahora, David también está hablando, ¿sabe de qué? De la fidelidad de Dios. Y por eso él habla del favor de Dios. Y cuando habla del favor de Dios, está hablando de qué? De la gracia de Dios. Ese es favor, la gracia de Dios. Aunque nosotros lo merecemos o lo merecimos el castigo, Él no nos castigó. Eso es favor. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es favor. Entonces David en esta copa tiene unos elementos básicos y esenciales que con razón podemos ver cómo él con certeza se siente tan gozoso. Número uno, la fidelidad de Dios. Ciertamente habla de fidelidad de Dios también. Él está cierto, él está seguro. Él dice, ciertamente el bien, estoy seguro que la gracia de Dios y la misericordia, gracia y misericordia, está llena su copa de esas cosas. Él está bien respaldado. Tiene razón por la cual sentir su copa rebosando. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque contar con la misericordia y la gracia de Dios, hermano, es algo maravilloso. Porque si no hubiese sido por su gracia, nosotros no pudiéramos haber sido salvos. ¿Cuántos alaban al Señor? Si no hubiese sido por la gracia de Dios, nosotros no fuéramos salvos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso es Dios. La copa de David, ahora revela David, está llena de seguridad en Dios, certeza, convicción, está llena de fe y todo aquello que por la fe se obtiene. Capítulo 5 del libro a los Romanos. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya está en el Nuevo Testamento, pero aplicado a la situación del rey David. David está diciendo que por la fe él obtenía y podía hacerse y estaba seguro que podía contar con la gracia y la misericordia de Dios. Es lo mismo que dice Pablo en el capítulo 5 a los Romanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Usted ve, las dos cosas están incluidas aquí, misericordia y gracia. De esas cosas estaba lleno David y por esa razón era justificado delante de Dios. ¿Y cómo sabemos que él fue justificado delante de Dios? ¿Sabe por qué? Podemos verlo en qué forma. Recuerden, David cayó de la presencia de Dios. David cayó de la presencia de Dios. Ustedes recuerdan la situación, ¿verdad?, de su pecado. Y de un punto de vista humano, donde no se aplica la gracia y la misericordia de Dios, pudieron haber esperado que ya Dios no tenía nada que ver con David. Que ya Dios no iba a tratar con él de la forma que lo hacía. Que ya Dios no iba a caminar con él. Nada de eso. Pero ¿cuál es un ingrediente a la restauración de nuestras relaciones con Dios? Que regresa a esas bendiciones de las cuales nosotros podemos hacernos y sentirnos nuevamente tan llenos de gozo y paz, como dice aquí, en el Señor. Capítulo 51, en el versículo 1, Salmo 51, o capítulo 51, David confesando su pecado. Ten piedad, dice él, de mí. Ten piedad de mí, Dios, conforme
a tu misericordia. Aleluya. Cuando David expresa aquí ciertamente la misericordia, es porque ya él en diferentes formas lo había vivido. Él conocía a Dios, la fidelidad de Dios, la permanencia de Dios, él había experimentado, su familia, él personalmente. En este momento, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Definitivamente que cuando David hablaba aquí se consideraba perdonado. En el capítulo 23 se consideraba perdonado de parte de Dios de sus maldades. Otras cosas que quizás él y Dios nada más conocían. Pero estaba lleno de paz porque había confesado, en este caso, su pecado al Señor públicamente. Y de ahí surge el gozo nuevamente. Déjeme leerle vamos a leer ese capítulo. De David, y tiene su Biblia en el capítulo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, primeramente tenemos en la copa de David la certeza, que es la fe. Su copa está llena de fe. Como resultado, tenemos también la seguridad del favor de Dios, ciertamente el bien, ¿ok? La seguridad de Dios. Y eso es gracia. Dios nos favoreció aunque no lo merecíamos. En el caso de él, eso fue lo que Dios hizo. Usted sabe que el Señor más luego se refiere a David como de acuerdo a mi corazón. Se refiere a David como de acuerdo al corazón de Dios. Porque quiere decir que el Señor lo perdonó, aunque él en un tiempo no lo merecía. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, otras evidencias de la gracia de Dios. La grandeza de la misericordia de Dios también. Y por último, en el Salmo 103:10 dice que no nos ha pagado conforme, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado de acuerdo a nuestros pecados. Eso es gracia. ¿Qué mucho conocía David sobre la misericordia de Dios? En el Salmo 103, 11 y 17. Vamos a leerlo en la Biblia. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Está hablando del universo. No está hablando de la tierra, del universo. Cuando habla de oriente y occidente, es una marca que usted no conoce su fin, porque ese fin lo determinó Dios y usted no puede viajar tan lejos en el espacio para poder alcanzar en donde termina el oriente y donde termina el occidente. ¿Qué quiere decir? Que no tiene fin. La misericordia de Dios es tan grande. ¿Cuántos alaban al Señor?
Y cuando usted se da cuenta de eso, y usted añade la gracia de Dios de acuerdo a cómo Dios trató con David, y cuando usted añade la relación que David tuvo con Dios, su fe, su copa llena de todas estas cosas, tenían que hacer rebosar a David de gozo. Así como nosotros en un tiempo merecíamos destrucción de acuerdo a la definición del pecado, porque el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros estamos destinados a la muerte, pero Dios hizo un paro y abrió y dio una oportunidad. ¿Cómo lo hizo y por qué? Precisamente en eso consiste el concepto de la misericordia. El concepto de la misericordia no es un atributo de Dios como Dios es todopoderoso, Dios es todo sapiente, nada de esas cosas. Empezó a funcionar en el momento que Adán y Eva pecaron. Y de ahí en adelante todos nosotros necesitamos misericordia y gracia de Dios. Lo que quiere decir que mientras el hombre y la mujer, mientras la humanidad exista, la gracia y la misericordia de Dios continuará en acción, puesta en el favor de todo aquello que quieran hacerse de ella. Ya después que hayamos entrado a una eternidad, esas cosas no serán necesarias. ¿Cuántos alaban al Señor? Póngase de pie conmigo, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día, oh Dios. Prospérala en cada corazón de acuerdo a cada necesidad, Señor. Recibe toda honra y toda gloria, Dios santo y bueno. En este momento, Señor, te pedimos por todos aquellos, Señor, que han escuchado o los que van a escuchar, que necesitan conocer, Señor, que tu gracia, Señor, le provee a ellos la oportunidad y el gran gozo de ellos también poder entrar dentro de este gran gozo, Señor, llenando su copa, oh Dios, a través de la fe, de toda misericordia, toda gracia, Señor, todo favor que tú prometes a todos aquellos que confían en tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque por esa gracia tuya, Señor, nosotros también pudimos ser alcanzados. Y así ahora, Señor, nuestras copas rebosan primeramente por el gozo de la salvación, que es un contenido de esa copa. Y luego de cómo tú nos llevas, Señor, nos guardas, nos ayudas en el desarrollo continuo, Señor, nuestra relación contigo y con los demás. Y nos guarda del peligro y nos provee las necesidades. Y nos reconoce, Señor, públicamente cuando nosotros menos lo esperamos, tal como dice tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad y la constancia de tu favor para aquellos que te temen, oh Dios. Gracias, Señor.